Y'all are quiet today. Están calladitos hoy. That's all right. Eso está bien. About to wake y'all up. Los voy a despertar. We're talking about God's will. Estamos hablando sobre la voluntad de Dios. Started a sermon series last week, or 2 weeks ago. Comenzamos una serie de sermones 2 semanas atrás. Last week we were at Taste of the Nations. How many enjoyed themselves? La semana pasada tuvimos nuestro evento del año Sabor de Yes. las Naciones. ¿Cuántos se disfrutaron ese evento? Okay, we got 7 hands and 1 7 hand personas se clap. lo Okay? disfrutaron. Está bien, está bien. Praise God. Gloria a Dios. If you weren't there, you missed it. Don't worry, Si no we're having estuviste, it te lo again next year. perdiste, no te preocupes. El año que viene lo vamos a tener otra It was vez. fantastic. Fue fantástico. But I am ready to preach. Pero ya estoy listo para predicar. And last week we started a sermon series, or I keep saying last week, 2 weeks, we started a sermon series titled, God, Just Tell Me. Y 2 semanas atrás comenzamos una serie de sermones titulada Dios, dime. And we're talking about God's will. Estamos hablando sobre la voluntad de Dios. And I wonder how many of you, Y me pregunto cuántos de ustedes, those of you that are Christians, believers, Jesus followers, aquellos de ustedes que son cristianos, creyentes, seguidores de Jesús, you really want to know what God's will is for your life. Raise your hand. ¿quieres saber qué es la voluntad de Dios para tu vida? Alza tu mano. If you really want to know what God's will is for your life, say, I want to know. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, decirle, quiero saber. Online, you can just type it in the comment section. I want to know. Familia en línea, ponlo ahí en los comentarios, quiero saber. I know I do. Yo sé que yo lo quiero saber. I want to know God's will for my life. Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. And most of us Christians, La mayoría de nosotros cristianos we don't struggle with wanting God's will. no batallamos con querer la voluntad de Dios. We struggle with waiting for God's will. Batallamos esperando por la voluntad de Dios. Or we struggle with discerning God's will. Batallamos con discernir la voluntad de Dios. Or we struggle with expecting God's will to be something and it's something else. O batallamos con la voluntad de Dios siendo algo y es otra cosa. We want it, La queremos, but we don't really know what it is. pero verdaderamente no sabemos lo que es. And what I've noticed and what tends to happen, Y lo que he podido darme cuenta o lo que sucede there's es this common thing that happens when as Christians, que hay algo en común como cristianos when we have decisions to make. cuando tenemos que tomar decisiones. You know, when we are thinking about, well, should I go there? Cuando estamos pensando, ¿debo de ir por allá? Should I stay here? ¿Debo de quedar aquí? Should I date him? ¿Debo de entrar en noviazgo Should con I date él? her? ¿Debo de entrar en noviazgo con ella? Should I marry him or her? ¿Me caso con él o me caso con ella? We do a list of pros and cons. Y hacemos un enlistado de lo que sería bueno y lo que no sería bueno. And then we pray. Luego oramos. And because we overanalyze things, we stay stuck. Y como sobreanalizamos las cosas, nos permanecemos estancados. Because so many of us, deep down inside, Porque demasiado de nosotros, bien profundo, we're afraid that we're going to miss God's will. tememos en no recibir o perder la voluntad de Dios. That we're going to miss the perfect moment. Que vamos a perder el momento perfecto. And that because we miss the perfect moment, we're going to have the wrong life. Como perdemos el momento adecuado y perfecto, vamos a tener la vida equivocada. And honestly, that puts a lot of pressure on us. Honestamente, eso puede poner mucha presión sobre nosotros. Because if you can't figure out what you're going to have for dinner tonight, imagine trying to figure out God's will. Porque si no puedes relacionar o tratar de saber qué es lo que voy a comer para la cena en esta noche, ¿cómo es que vamos a poder relacionarnos y poder ver la voluntad de Dios para nosotros? And I get it. Y yo lo entiendo. And the thing is, for so many of us, Y la cosa es que para tantos de nosotros we don't realize no nos damos cuenta that while we're chasing the perfect answer for tomorrow, que mientras estamos corriendo tras la respuesta perfecta para el mañana, we're missing what God is trying to do with us today. nos perdemos lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Come on, somebody. Vamos. We're so focused on what we want to do tomorrow, Estamos tan enfocados con lo que queremos hacer mañana we miss out on what God is trying to do with us today. que perdemos que Dios quiere hacer algo con nosotros hoy. And one of the biggest mistakes that so many of us make Y una de las equivocaciones más grandes que nosotros hacemos when we're trying to discern the will of God, cuando estamos tratando de discernir la voluntad de Dios, as we talked about last week, como hablábamos la semana pasada, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, not last week, no la semana pasada, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, Pastor, not last week, 2 weeks ago, Pastor, no la semana pasada, 2 semanas atrás. 2 weeks ago I was having mango.
La semana pasada estabas comiendo mango. I'm so confused. I don't even know what day it is. Él no sabe ni qué día está viviendo. Last week, La semana pasada we were at a park. estábamos en el parque. But 2 weeks ago, Pero 2 semanas atrás, one of the things that we said una de las cosas que dijimos is that we overcomplicate God's will. es que sobrecomplicamos la voluntad de Dios. Just the way I'm overcomplicating this sermon today. De la manera que estoy sobrecomplicando las fechas entre las últimas 2 semanas hoy. I am overcomplicating this sermon as we overcomplicate the will of God. Estoy sobrecomplicando este sermón de la misma manera que complicamos demasiado la voluntad de Dios. We think that God's will is a dot on a map, Pensamos que la voluntad de Dios es un punto en el mapa and that if we hit it, y que si llegamos al punto, we hit it. llegamos. And if we miss it, Y si no llegamos al punto, we miss it. no llegamos. But we don't know how good God is. Pero no sabemos cuán bueno es Dios. We so overcomplicate His will Complicamos tanto la voluntad de Dios that we underestimate His goodness. que subestimamos su bondad. And we forget that He's the one who guides us. Y se nos olvida que Él es quien nos guía. He directs us. Él es quien nos dirige. He advises us. Él es quien nos avisa. His loving hand is upon us. Su mano amorosa está sobre And nosotros. so what I want to do today, Entonces lo que quiero hacer hoy, through the Word of a God, través de la palabra de Dios, is to continue to uncomplicate God's will. es de continuar de no complicar la voluntad de Dios. I'm going to continue Voy a continuar to uncomplicate God's will. a no complicar la voluntad de And Dios. I want to show you something about His Word, Y quiero demostrarte algo sobre su palabra, in His que Word, está en su palabra. and I'm not overstating this. Y no lo voy a enfatizar tanto. This is not me blowing smoke up your you know what. Esto no soy yo dándole mucha pompa. This is not me making a statement that the Word of God cannot live up to. Esto no soy yo haciendo una declaración que la palabra de Dios no pueda ya haberla dicho. What I am going to tell you Lo que te voy a decir has the potential to change your life forever. tiene el potencial de cambiar tu vida para Is there siempre. anybody in the room or online that wants their life changed forever? Habrá alguien en el cuarto o en línea que quiera su vida cambiada para siempre. So many of us Christians, Así que muchos de nosotros como cristianos we tend to think about God's will pensamos sobre la voluntad de Dios in terms of what we do. en términos de lo que hacemos. What does God want me to do? ¿Qué será lo que Dios quiere que yo haga? Where does He want me to do it? ¿Dónde Él quiere que yo lo haga? God, what do you want me to do? Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? What do you want me to do now? ¿Qué quieres que yo haga ahora? What do you want me to do ¿Qué next? quieres que yo haga próximamente? God, what do you want me to do after that? Dios, ¿qué tú quieres que yo haga después de eso? God, what do you want me to do later? ¿Qué quieres que yo haga más luego? The challenge is this. Y la lucha y la batalla está. We have to dig a little deeper. El reto está que tenemos que profundizarnos. God's will isn't about do. La voluntad de Dios no se trata de hacer. God's will is more about a who than it is a do. La voluntad de Dios se trata más de quién y no de hacer. And then when you look at God's word, Cuando miramos la palabra de Dios, in other words, what I'm saying en is otras palabras, lo que estoy diciendo, God is more concerned with who you're becoming than what you're doing. Dios se concerna más en quién te estás convirtiendo que en lo que estás haciendo. It is more important to God Es más importante para Dios in who you are en becoming quién te estás convirtiendo than in what you're doing. en vez de lo que estás haciendo. He's more concerned with developing who you are, A Él le importa más en desarrollar quién tú eres, developing your character, desarrollar tu carácter, making sure you're treating people well. asegurándote de que estás tratando a las personas bien. He's more concerned with those things Está más involucrado con esas cosas than who you are as a professional. y le importa más esas cosas en vez de quién tú eres como un Because profesional. before God guides your steps, Porque antes de que Dios guíe tus pasos, what He actually wants to do is shape your character. lo que quiere hacer es moldear tu carácter He wants you to be conformed to the image of Christ. para que seas conformado a la imagen de And so Cristo. when we look at God's will, Entonces cuando miramos la voluntad de it's Dios, not just about what do I major in no se trata tanto en qué voy a hacer mi maestría or
or what job do I take, o qué tipo de trabajo voy a or obtener, where do I live. o el bachillerato o dónde vivo. It's more about your heart Se trata más de tu corazón and your character y tu carácter in your relationship with Him. y tu relación con Él. And that's why knowing God's will Y por eso es que conociendo la voluntad de Dios starts with knowing God's heart. comienza con conocer el corazón de Dios. You want to know God's will? ¿Quieres saber la voluntad de Dios? You got to know God's heart. Tienes que conocer el corazón de And Dios. that's why today's sermon title is Stop Overcomplicating It. Por eso es que el título del sermón de hoy se titula Deja de complicarlo. Stop overcomplicating it. Deja de complicarlo. Look at your neighbor Mirar a tu vecino and say, it's not that hard. y decirle, no es tan difícil, It's not that hard. no es tan difícil. Damaris, it's not that hard. Damari, no es tan difícil. Would you pray with me? Oran conmigo, Bow your heads, close your eyes. inclinan sus rostros y cierran sus ojos. Father, we ask that you would guide us through your word today, Padre, te pedimos que nos guíes a través de tu palabra hoy, not just to do what's right, no solo para hacer lo correcto, but to become in your image and in your to become more like you, Jesus. pero convertirnos en más como tú en tu imagen. And that as you are conforming us, Y mientras tú nos conformas, that the overflow, que la the sobreabundancia, fruit of the el Spirit fruto del Espíritu would lead us nos guíe along with your word de acuerdo y con tu palabra to do your will. para hacer tu voluntad. Conform us first to be like you, God, Confórmanos a ser como tú, oh Dios, so that when we are more like you, para que cuando seamos más como tú, we can live like you. podamos vivir como tú. We pray this in the name of Jesus. Oramos esto en el nombre de Jesús. And everybody said Y amen. todos dijeron amén. If you agree online, say Si amen. están de acuerdo ahí en línea, ponlo amén. We're talking about God's will. Estamos hablando sobre la voluntad de Dios. When we talk about God's will, Cuando hablamos sobre la voluntad de Dios, what we're tempted to do lo que somos tentados a hacer is to lock in on whatever we consider the big things in life. es enfocarnos en las cosas que nosotros pensamos que son las cosas grandes de la vida. In a moment, I'm going to share some scripture with you. En un momento voy a compartir las escrituras con ustedes. Before we go there, we say things like, God, Pero antes de ir ahí a las escrituras voy a compartir esto. Decimos cosas como que Dios, what's your will for where I want to work, for where you want me to work? ¿cuál es tu voluntad sobre el tema donde tú quieres que yo trabaje? And when I get there, what job should I get? Y cuando yo llegue a ese lugar de empleo, ¿qué tipo de trabajo debo de elegir? God, where do you want me to live? Dios, ¿dónde tú quieres que yo viva? Should I rent or should I buy? ¿Debo rentar o debo alquilar? Because we know that it is nearly impossible to buy a house these days. ¿Debo rentar, perdón, o debo de comprar? Porque sabemos que es un poco imposible comprar ahora mismo en este I pray the mercado. blessing of the Lord over your life so you can stop renting and start buying. Yo oro la bendición de Dios sobre tu vida para que dejes de rentar y puedas comprar. God, what do you want for me? Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Should I marry this person? ¿Debo de casarme con esta persona? Or is someone better coming down the pike? ¿O vendrá alguien mejor? God, Dios, when should I get married? ¿cuándo me debo casar? When I get married, should we have kids? Cuando me case, ¿debemos de tener niños? How many kids should we have? ¿Cuántos niños debemos de Should we tener? have 2 kids? ¿Debemos de tener 2 Should hijos? we have 3 kids? ¿Debemos de tener 3? Should we have 6 kids? ¿Debemos de tener 6? Someone told me you should have 12 Alguien dijo que tenías que tener 12 because everything is cheaper by the dozen. porque todo es más barato por la docena. And I looked at him Y yo lo and I miré said, maybe for y you. yo le dije, quizás para ti. But here in the United States of America, Pero aquí en los Estados Unidos de América, 12 kids is not cheaper than 11 or 10 or 9. 12 muchachos no son más baratos que 11, 10 o 9. I stick with my 2. Thank you very Me much. quedo con mis 2 muchachitos, gracias. Last night, Kayla said to me, Dad, what would have happened if you would have had a kid after me? Anoche mi hija me decía, papá, ¿qué hubiera sucedido si hubieras tenido un hijo o una hija después de mí? And I looked at her and I said, no way, I don't even want to think about it. Le dije, no, para nada, no lo quiero ni pensar. She said, I would have been a great middle child. Ella me dijo, hubiese sido una hermana del medio muy buena. And I was like, no, not really. Y yo le dije, no, ¿cómo que no? I said, how old? She says, how old would he be right now, Y Dad? me dijo, ¿cuántos añitos tuviera ese bebé And I ahora? said, why are we having this conversation? Le dije, ¿por qué estamos teniendo esta plática? And what if he was like 8? Y si tuviese como 8 añitos. I was like, oh my Lord, I would be pulling my hair out. Yo le dije, oh, estuviese jalándome las greñas. And not only my beard would be gray, I'll just leave it at that. Y no solamente mi barba estaría como que un poco canosa, lo voy a dejar ahí. And unlike others in this marriage, I don't dye mine. Y como otros, cuando le salen esas canitas, no se las puede pintar. Should we? And if we have kids, where should they go to school? Y si tenemos muchachitos
chiquitos, ¿dónde deben de ir a la escuela? Should we send them to public school ¿Lo envío a la escuela pública? or private ¿O school? lo envío a una escuela privada? Or should we homeschool them? ¿O debo de yo instruirlos en mi casa? God, what do you want from me? Dios, ¿qué será lo que quieres de mí? Let me tell you, if God called you to homeschool, God bless you. Si Dios te llamó a que seas tú la maestra o el maestro de tu niño y que lo hagas desde tu casa, Dios te bendiga. Let me tell you 3 things to expect if you're going to homeschool, okay? You ready? Déjame decirte 3 cosas si es que vas a ser la maestra o maestro de tu hijo en tu casa. PE is going to be in your backyard. El momento de ser gimnasios va a ser en tu yarda. You're going to teach fractions with what do you call the Noodles, beans. No, you're with chocolate chips with the little chips. You're going to teach fractions. Vas a enseñar e instruirle la matemática contando los diferentes granitos de chocolate. And every trip to the grocery store is going to be a field trip. Y todos los viajes al mercader va a ser eso como parte de una gira de la escuela. Just letting you know, back to the message. Solamente le estoy dejando saber, ahora vamos a regresar al mensaje. How many people like me obsess over the big moves in life? ¿Cuántas personas como yo nos obsesionamos couple. por los movimientos grandes de la vida? We obsess over major life changes coming. Nos obsesionamos sobre los cambios muy grandes que vienen en la vida. The older I get, the more I think about retirement. Mientras más su pastor va envejeciendo, más piensa sobre su retiro. You notice what she did there, Dennis? ¿Te diste cuenta, Dennis, lo que hizo? She said, you. Dije, You tú. want to know why she don't worry? ¿Sabe por qué ella no se preocupa? Because I'm taking care of it. Porque él se va a encargar de And eso. she knows that in retirement, there's one pocketbook. Y en el retiro hay solamente una cartera. And it just happens to be filled with my money and her pocketbook. Y es su dinero en mi cartera. Eso es de Dios. That's why she don't worry. Por eso es que no me preocupo. We focus on things like which college am I supposed to go to? Nos enfocamos en cosas sobre a qué universidad debo asistir. How much time do I need to spend there? ¿Cuánto tiempo tengo que gastar ahí? We freak out about who we're supposed to date or marry. Y como que nos asombramos sobre quién tenemos que entrar en noviazgo y con quién nos debemos de casar. But we don't think about the person that's standing in front of us in the grocery store. Pero no pensamos sobre la persona que está parado al frente de nosotros en el mercader. And we're going to look at God's word today. Y vamos a ver la palabra de Dios hoy. And I'm here to tell you Y estoy aquí para that decirte God's word is going to tell you very little about your future. que la palabra de Dios te va a decir muy poco sobre tu futuro. The Bible isn't going to tell you, John, who you should marry. La palabra no te va a decir, John, con quién te debes de casar. The Bible's not going to tell you, David, how many kids you should have. David, la palabra no te va a decir cuántos hijos debes de tener. When you look at God's word, he doesn't talk a lot about your future. Cuando leemos la palabra de Dios, no habla mucho sobre tu futuro. But he does talk a lot about how you should treat people today Pero sí habla mucho de cómo debes de tratar a las personas hoy. and what you should do with your time Y today. lo que debes hacer con tu tiempo hoy. And when Jesus talks about the future, Y cuando Jesús habla sobre el futuro, I'm going to show you in Matthew 6:34. te voy a demostrar en Mateo 6:34. Matthew 6:34. Mateo Some 6:34. of you are saying, about time you read some Bible, Pastor. Y algunos están diciendo, ya era tiempo que leyeras la palabra, I'm going to pastor. read it in the New Living Translation. Y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. And then we're going to jump to the book of James, Y luego vamos a entrar al libro de Santiago. chapter 4, verses 13 through 15. Capítulo 4, versos 13 al You 15. can have your Bible or you can read it on the screen. Let's read it Pueden together. verlo ahí en su Biblia o pueden verlo ahí en pantalla. Vamos a leerlo juntos. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. So don't worry about your future. Así que no te preocupes de tu futuro. When James talked about the future, Cuando Santiago habló sobre el futuro, this is what he says. esto fue lo que dijo. Verse 13. Verso 13. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Why? You don't even know what will happen tomorrow. What is your life? Yeah. You're a mist that appears for a little while and then vanishes.
Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. And I know this kind of flies in the face of your theology, Y yo sé que esto quizás como que se les tira en la cara a su teología, but when we think about God's will, pero cuando pensamos sobre la voluntad de Dios, He's not trying to get you to figure out the future. Él no está tratando a que tú puedas averiguar cuál va a ser el futuro. God wants you to seek Him and know Him today. Dios quiere que lo busques a Él y que lo conozcas hoy. He wants you to serve Him today. Él quiere que tú le sirvas hoy. He wants you to be led by the Spirit today. Él quiere que tú seas guiado por el Espíritu He hoy. wants you to have the fruit of the Spirit in you Él today. quiere que tengas el fruto del Espíritu en ti And so hoy. if you want to know God's will, Así que si quieres conocer la voluntad de Dios, get to know God's heart. tienes que conocer el corazón de Dios. And he longs for you to get to know His heart. Él desea que tú quieras conocer su corazón. And the longer you get to know His heart, Y mientras más tiempo pasas conociendo el corazón de the Dios, more you get to know Him through His word. más lo puedes conocer a Él a través de su palabra. And the more the word will renew your mind. Y más la palabra de Dios renovará tu mente. And the clearer you will hear the voice of the Spirit, Y vas a poder escuchar la voz del Espíritu claramente. which means that you are going to die to your flesh. Quiere decir que vas a morir a esta carne. And as His Spirit lives through Y you, mientras su Espíritu vive a través de the ti, more fruit you will produce. más fruto tú vas a producir. Because the more fruit you produce, Porque mientras más fruto tú produces, the greater the difference you will make in the world. la gran diferencia la vas a hacer en este mundo. And instead of seeking your own Y will, en vez de buscar tu propia voluntad, let Him guide your steps today deja que Él guíe tus pasos hoy toward His will hacia su voluntad and the future. y el futuro. Delight in the Lord today, Tienes que regocijarte en el Señor and hoy. He will give you the desires of your heart. Y Él te va a dar los deseos de tu corazón. Because as you spend time with the Lord, Porque mientras pasas tiempo con el Señor, His desires will become your desires. sus deseos se convierten en tus deseos. It's not that He's going to give you the Porsche that you want. No es que te va a dar el carro Porsche que tú quieres. It's that He's going to give you the delight Te va a dar la delicia de tu to corazón delight Him. que le complace a Él. Because the more time we spend with Him, Porque mientras más tiempo pasamos con Él, the more we become like Him. más nos convertimos como Él. The more you enjoy Him, Más lo disfrutas a Él. the more you Y realize mientras más te das cuenta that the best way to find God's will for your que future de la manera mejor para ver la voluntad de Dios para tu futuro is to live faithfully for Jesus today. es vivir fielmente para Jesús hoy. It's a game changer. Es algo que cambia tu vida. God's will La voluntad de is not Dios so much about what you do. no se trata de lo que tú haces, It's about a who. se trata de quién. And the better you get to know Him, Y mientras más lo conoces a and Él the more faithfully you live for Him y today, más fielmente vives para Él hoy, the more confidence más confianza that you can have, vas a tener He's going to lead you to where He wants you to be tomorrow. y te va a poder guiar a donde Él quiere que tú estés para mañana. Notice I said confidence. Tome en cuenta que dije confianza. I did not say certainty. No dije certidumbre, I said confidence. dije confianza. Confidence leaves wiggle room. Porque la confianza deja como que un poco de espacio. See, the problem is we want certainty. El problema es que queremos la certidumbre. We want 100%. Queremos el 100%. 99 isn't good enough. Porque el 99% no es bueno. The problem is this. O no es suficiente y el problema está en esto. I'm gonna hit you like Jack Nicholson in A Few Good Men. Te voy a tirar un cantazo como Jack Nicholson en la película Pocos Hombres Buenos. You want the truth? ¿Quieres la verdad? You can't handle the truth. No puedes lidiar con la verdad. And the problem is this. Y el problema está aquí. If God were to give us 100% certainty, Si Dios fuese a darnos 100% de certidumbre, He'd have to show us everything we were going to go through to get to where He destined us to be. tendría que demostrarnos todo lo que íbamos a atravesar para poder llegar y nosotros estar donde Él quiere que And estemos. God knows you. Y Dios te conoce. And if God were to show you Y everything, si Dios te hubiese enseñado todo, He knows that you wouldn't take the first step. Él sabe que no tomarías
gloria es el primer paso. He shows you just enough Te enseña y te revela y te demuestra lo suficiente. through His Word. A través de su He palabra. doesn't show you your entire future. No te demuestra ni revela tu futuro completo. He didn't show you when your friend was going to walk out. Él no te enseñó cuando tu amigo o amiga te iba a dejar. He didn't show you when your friend was going to reject you. No te enseñó cuando tu amigo o amiga te iba a He rechazar. didn't show you when you were going to struggle through some loss. No te enseñó cuando ibas a luchar y batallar con pérdidas. He didn't show you when the house was going to burn down. Él no te enseñó cuando la casa se te iba a quemar. He didn't show you when your wife was going to walk out on you. Él no te enseñó o demostró cuando tu esposa se iba a ir y te iba a dejar. He didn't show you how long you were going to be single before Mr. Right walked into your life. Él no te enseñó o reveló cuántos ibas a durar de soltero o soltera antes de que tu regalo de Dios entrara a tu Because vida. if he had, Porque si lo hubieses you would have hecho, quit. te hubieras you rendido, would have stopped. te hubieses detenido, But you didn't. pero no lo hiciste. You want to know why? ¿Sabes por Because qué? he gave you enough through his word. Porque te dio suficiente a través de su Because palabra. his word is a lamp unto your feet Porque su palabra es lámpara a mis pies and a light unto your path. y lumbrera a mi camino. It's not a flashlight. No se trata como un Flashlight. flashlight, It's a lamp. es una lámpara, It's a small light. es una luz muy pequeña It gives you enough certainty to take the next step. que te da suficiente certidumbre para tomar el próximo Somebody paso. praise the Lord if you believe it. Alguien que adora al Señor si lo crees. If you weren't here 2 weeks ago, Si no estuviste aquí 2 semanas atrás, I want to review some important principles. quiero darle un reviso a algunos principios importantes. We said that God's will has 4 components, right? Dijimos que la voluntad de Dios tiene 4 componentes. God's sovereign will, La voluntad soberana de Dios, the master plan. que es el plan maestro, That is the narrative of what God is going to do, el narrativo de lo que Dios va a hacer. whether you like it or not. Te guste o no te guste, It cannot be changed. no puede ser cambiado. It's his sovereign will. Es su voluntad soberana. We talked about his moral will. Hablamos sobre la voluntad moral de Dios. This is his will that's revealed in his word Es la voluntad de Dios que es revelada en su palabra, for how you should live today. de cómo debes de vivir hoy. We talked about God's permissive will. Hablamos sobre la voluntad permisiva de Dios. There are some things that because he loves us, he Hay allows algunas- us to choose. Hay algunas cosas que como Él nos ama, Él nos da para elegir. And because he gave us free will, Y como nos dio la voluntad y el libre albedrío, some people do things that aren't pleasing. algunos de nosotros hacemos cosas que no son muy agradables. We live in a broken world, yes? Porque vivimos en un mundo que está quebrado, ¿verdad? And there are things that God allows. Y hay cosas que Dios permite. We may not like them, Y quizás no nos gustan las cosas que Él permite, but God allows them. pero Dios sí las permite. And then he uses them Y las usa to complete his sovereign will. a completar su voluntad perfecta And then we talked about everybody's favorite, God's personal will. y soberana. Y después hablamos sobre de la favorita de todos nosotros, es la voluntad personal de Dios. What he wants for each of us. Lo que quiere para cada uno de nosotros. And God has plans for you. Y Dios tiene planes para ti. Before you were even born, Antes de tu nacer, he reveals his personal will for you. revela su voluntad personal para ti. So today we're going to talk about moral will. Hoy vamos a hablar sobre la voluntad moral. God's revealed will for your life. La palabra, la voluntad de Dios revelada para tu vida. What's God's moral will for you? ¿Cuál es la voluntad moral para ti? Can I tell you first what it's not? Te puedo decir primero lo que no es. Are you good? Are y'all good with that? Can I tell you what ¿Están it's bien not? con que yo le diga lo que no es? It's not. God's revealed will for your life is that you're going to be a graphic designer. No. La voluntad revelada de Dios para tu vida no se trata de que Dios te va a decir que tú vas a ser un diseñador gráfico. Or that No. you're going to be a YouTuber. O que vas a ser un youtuber. Or that you're going to be a stay-at-home parent. O que vas a ser una mamá o un papá que se va a quedar cuidando a sus hijos en la casa. God's moral will for you La voluntad moral de Dios para ti is revealed in his word. es revelada en su palabra. God's will for you La voluntad de Dios para ti is to be what? es de ser ¿qué? To be holy. Ser completos. Holy. Perdón, santos. To be holy. Ser santos. We looked at this last week. Miramos esto la semana antipasada. Oh, it got quiet. You can hear a pin drop in here now. Se puso muy silencioso y se puede escuchar hasta un alpendible si lo tiro Look ahora. at your neighbor and say, I'm Pentecostal. I'm about to shout. Mira a tu vecino y decirle, soy pentecostal y estoy a punto de dar un grito. He called us to be holy. Nos llamó a ser santos. Some of y'all ain't going like this. A algunos de ustedes no les va a gustar esto. First, let me tell you I'm not going to be talking to you about your hair.
No le voy a hablar sobre su pelo. I'm not going to talk to you about earrings. No le voy a hablar sobre I'm pantallas. not going to talk to you about chains. No le voy a hablar a ustedes sobre cadenas. I'm not going to talk to you about women wearing pants. No le voy a hablar a ustedes sobre las mujeres usando pantalones. I'm not going to talk to you about any of this outside stuff. No le voy a hablar a ustedes nada de esta apariencia de afuera. I'm not going to talk to you about tattoos No te voy a hablar sobre tatuajes. or whether you should drink alcohol or O not. si debes de darte un trago o no. I'm not going to talk to you about any of that No te voy a hablar sobre nada de eso. because holiness goes far beyond that. Porque la santidad va mucho más allá que eso. Holiness actually has to do more about your inside than it does your outside. La santidad tiene más que ver con lo de adentro que lo de afuera. Because at the end of the day, what you have on the inside is reflected on the outside. Porque al fin del día lo que tú cargas por dentro es reflejado hacia The afuera. problem is we try to get people to change from the outside in. El problema está en que queremos cambiar a las personas de afuera hacia adentro. And we beat them up Y le caemos encima with biblical texts that are out of context. contextos bíblicos que están fuera de And we tell contexto. them that a man can't have a beard, Y le decimos que el hombre no puede tener una barba, which is not in the Bible. que no está en la Biblia. And we try to beat them up, and you need to take that off. Y tratamos de caerle encima con ese texto y tratamos de decirle que se tiene que quitar la And you barba. need to say this and don't say Y that. necesitan decir esto y no decir lo otro. When the Word of God says that we need to be holy. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos que ser And me santos. wearing a t-shirt and some sneakers on a Sunday doesn't make me less holy than if I wore a three-piece suit. Y yo usando unos tenis y una playera un domingo con unos maones no me hace menos santo que usar un traje de 3 piezas. Even though every once in a while I do throw on a suit. Aunque de vez en cuando se pone un suit. I don't think I've worn one this year. ¿No se ha puesto uno en este año? And that's okay. I'm just saying Estoy diciendo that we need to be less focused on outward que tenemos appearance que enfocarnos menos en la apariencia de afuera than inward transformation. que transformación desde adentro. So God says, be holy. That's God's moral will for your life. Entonces Dios dice, sed santo porque es la voluntad moral de Dios para tu vida. Touch your neighbor. Stop overcomplicating it. Tocar a tu vecino y decirle, no lo compliques tanto. All you got to do is be holy. Lo único que tú tienes que hacer es ser santo. Say, be holy. Decirle, sé santo. Be holy. Sed santos. It comes from the word hagios. Viene y sale de la palabra hagios. Hagios means to be set apart, Hagios significa ser apartados, different, diferentes, sacred, sagrado, dedicated to God. dedicado a Dios. Set apart, Apartados, different, diferentes, sacred, sagrado, dedicated to God. dedicados a Dios. Set apart, Apartados, different, diferentes, sacred, sagrado, dedicated to God. dedicados a Dios. Sounds like a song, doesn't it? Se escucha como un himno, ¿verdad? God's moral will for you La voluntad moral de Dios para ti is for you to be different from this selfish fallen world, es que seamos diferentes a este mundo egoísta caído, to be set apart, para ser apartados, to be sacred, ser sagrados to be dedicated to God. y ser dedicados a Dios. Look at what the Apostle Paul said in Romans 12:2. Mira lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 12:2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. You want to know why people sometimes don't come with you to church? ¿Quieres saber por qué algunas veces las personas no asisten a la iglesia contigo? Because they don't see much difference between you and them. Porque no ven tanta diferencia entre tú y ellos. You want your sons and daughters to come to the Lord, Quieren que hijos e hijas vengan a los caminos del Señor, but there's not enough of a delta between who you are and they are for Pero- them to see the difference that God has made. pero no hay mucho que pueda diferenciar entre quien tú eres y ellos son para que puedan ver la diferencia de lo que Dios ha hecho en tu vida. See, the problem El is problema está that we think que nosotros pensamos that people don't come with us que las personas no vienen con nosotros because they think that we're too holy. porque piensan que somos demasiado It's santos. the opposite. Y es lo opuesto. I'm telling you that you're not holy enough. Te estoy diciendo que no eres lo suficiente You're not santo. different enough. No eres lo suficiente You're not diferente. separated enough. No te has separado lo What are you suficiente. saying, ¿Qué Pastor? estás diciendo, pastor? Don't be like the fallen world. No seas como este mundo caído. Don't speak like them. No hables como ellos. Don't treat people like No them. trate a las personas como ellas la tratan. Don't let your world be shaped by media like them. No deje que tu mundo sea transformado por ellos.
Don't waste your time doing stupid things like No them. gastes tu tiempo haciendo tonterías como ellos la hacen. Don't be entertained by sin like them. No seas entretenido por el pecado como ellos lo Don't hacen. use your money like them. No uses tu dinero como ellos. Don't have marriages that end up in divorce 50% of the time like them. No tengas matrimonios que terminan en divorcio 50% de las veces como el mundo. Don't raise your children like them. No críes a tus hijos como Well, el how do mundo. we do that, Pastor? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso, Be pastor? holy. Sed santos. What does that mean? ¿Qué significa eso? Have God values Tener los valores de Dios that honor Jesus. que honren a Jesús. Because the more you get to know God's heart, Porque mientras más tú conoces el corazón de the Dios, more you know His will, mientras más tú conoces la voluntad and the de more Dios, you'll live by His will. más vas a vivir por la And voluntad your de mind Dios. will be Tu renewed. mente será renovada. Then you'll be different. Luego serás diferente. Because you won't be conformed to the world, Porque no te vas a conformar al mundo, but you'll be transformed, pero serás transformado, set apart, apartado, holy, santo, living a sacred life, viviendo una vida sagrada. and then and only Y then es entonces y solo entonces will you be able to test que vas a poder probar and approve y aprobar what God's will is, la voluntad de Dios, which is good que es buena and acceptable y aceptable and perfect. y perfecta. Yeah. That's right. Sí, That's a whole lot of shouting, Pastor. es mucho grito, pastor. You want to know why? ¿Sabes por qué? Because I am sick and tired Porque estoy cansado of the people of God. y harto que el pueblo de Dios, I love that. That word harto in Spanish is so good. esa palabra harto en español es tan buena. I am fed up Estoy enfadado with the church con la who iglesia has the truth que tiene la verdad and has the gospel y tiene el evangelio and are really good y son muy buenos about coming together on de Sundays, reunirnos los domingos, but not living it out Monday through Saturday. pero no lo vivimos de lunes a sábado. It's frustrating. Es frustrante. I can't tell you how many people call my wife, No puedo decirle cuántas personas llaman a mi esposa, how many people call me. cuántas personas me llaman a mí. I got a problem. Tengo un problema. I need your help. Necesito tu ayuda. Okay, well, did you do what we told you to do the first time? Entonces, ¿implementaste lo que te dijimos que implementaras? Well, what was that? Pues, ¿qué fue? Be holy. Sed santos. First things first, right? Lo primero es primero, ¿verdad? We're too worried about our future Estamos demasiado preocupados sobre nuestro futuro, when we should be worrying about what God wants us to do today. cuando debemos de estar preocupándonos de lo que Dios quiere que hagamos hoy. Well, what do you want from me today? ¿Qué quiere de mí hoy? For you to be holy, Para que seas santo, to be set apart, que seas apartado, to be que consecrated, seas consagrado, dedicated to His service. dedicado a su servicio. I don't like this sermon, Pastor. Hurry up and finish. Pastor, avance y termina porque no me gusta este sermón. Because I need to go find a Chick-fil-A that's open on a Sunday. Good luck. Porque tengo que ir a buscar un Chick-fil-A que esté abierto un domingo. Muy buena suerte con eso. Pastor, you would say that, Pastor, ¿tú dirías eso? to be holy. Que seamos santos. But I always thought like God was going to have this calling for my life. Pero es que yo siempre he esperado que, y me he imaginado que Dios tiene como que este llamado para mi vida. And He does. Y sí lo tiene. And you're like, He's calling me to be a missionary Me está llamando a ser misionero. to Hawaii, A Hawái, a missionary un misionero. to Aruba, A Aruba, qué rico. a missionary Un misionero to Cartagena, but only Cartagena. a Cartagena, pero solamente a Cartagena. I thought He had this big plan for my life. Pensé que tenía este plan tan grande para mi vida. Isn't He calling me to be an influencer? Pero no me está llamando a ser un influencer, Isn't He calling me to be a pastor? a ser un pastor, Isn't He calling me to be a computer programmer? a ser un programador de computadoras. Isn't He calling me to marry someone rich with lots of money O me estará llamando a que me case con alguien bien adinerado para poder tener mucha plata. so that when I'm a missionary, I can actually have a home in Hawaii? Para que cuando me llame a ser misionero pueda tener una casa en Hawái. Maybe. Quizá. But remember, Pero recuerda, God's will, la voluntad de God's Dios, calling for you el llamado de Dios para is ti, more about a who than a do. se trata más de quién y no de hacer. Look at 2 Timothy 1:9. Miremos 2 de Timoteo 1:9. For God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserved it, but because that was His plan from before the beginning of time,
to show us his grace through Christ Jesus. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. It's what we do today. Es lo que hacemos hoy. He called us to live a holy life. Nos llamó a vivir una vida santa God hoy. didn't do this because we deserved it. Dios no hizo esto porque lo merecíamos. Look at your neighbor so y'all can wake up and say, you didn't deserve it. Mirad a tu vecino y levántense y digan, no te lo merecías. Some of y'all can't say it because you think you deserve it. Algunos de ustedes no lo pueden decir porque sienten que se lo merecen. You know what we deserved? ¿Saben lo que nosotros merecíamos? Righteous wrath. Una ira justa. We deserved hell. Merecíamos el infierno. That's what we deserve. Eso es lo que But because merecíamos. God is good, Pero porque Dios es tan bueno, he had a plan. Él tenía un And plan he sent Jesus y envió a Jesús to die for us, a morir por to nosotros shed his blood. para derramar su And on sangre. the third day, Y al tercer día, after being put in a borrowed tomb, después de haber estado puesto en una tumba, he was raised from the dead. fue resucitado de entre los muertos Now he ascended into heaven. y ascendió al cielo. 500 people saw him. 500 personas lo vieron And he said, what are you waiting y for? le dijeron, ¿qué esperan? Go make disciples, Y vayan y hagan discípulos, baptizing them in the name of the Father and Son and the Holy Spirit, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, loving each other amándose el so uno al that the otro, world will know that you're my disciples. para que el mundo sepa que son mis discípulos. And we think we deserve something, Y nosotros pensamos que merecemos algo, but we didn't. pero no lo And merecemos. we don't. Y no lo merecemos. But because he loved us, Pero como nos amó, he gave us a plan nos dio un plan for you para ti, before the beginning of time. antes del comienzo del To tiempo. what? ¿Para qué? To show us his grace through Christ Jesus. Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. And that's why when it comes to seeking God's will, Por eso es que cuando se trata de buscar la voluntad de Dios, I think you should change the question you're asking. creo que debes de cambiar la pregunta que estás haciendo. Most people ask, what do you want me to do, God? Muchas personas preguntan, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Dios? What do you want me to do, God? ¿Qué tú quieres que yo haga, Dios? But instead of asking God that, Pero en vez de hacer la pregunta a Dios, I think you should ask this. creo que debes de preguntar esto. Help me out and put it on the screen. Ayúdenme y pónganlo ahí en pantalla. Who does God want me to become? ¿En quién quiere Dios que me convierta? Who does God want me to become? ¿En quién quiere Dios que yo me convierta? I think that's a good question. Creo que es una pregunta muy buena, This can change how you treat people porque esto puede cambiar cómo tú tratas a las personas. and what you do when you wake up in the morning ¿Y qué haces cuando te despiertas por la mañana? and who you become ¿Y en quién te conviertes? will actually shape what you do. Va a moldear lo que tú haces. Not where do I go to school? No es donde yo asisto a la escuela. Not who do you want me to marry? No es con quién tú quieres que yo me case. No. No. How do you want me to treat the person I'm dating right now? ¿Cómo tú quieres que yo trate a la persona con la cual estoy en un noviazgo ahora? How do you want me to treat my wife right now? ¿Cómo quieres que yo trate a mi esposa ahora? How do you want me to treat my husband right now? ¿Cómo tú quieres que yo trate a mi esposo ahora? I'm going to unpack this real quick. Y voy a desglosar esto bien I'm rápido. going to ask you a Te question voy a hacer una pregunta about me. sobre mí. I'm going to ask you a question about me, okay? Te voy a hacer la pregunta sobre mí, ¿está bien? And I hope you're generous in your answer Y espero que seas generoso con tu respuesta, because I'm very sensitive. porque el pastor es un poco sensible, Very sensitive. bien sensible. My feelings get hurt very easily, okay? Sus emociones y sentimientos como que se lastiman muy fácil. So be kind, Así okay? que sean bondadosos. How many of you would say ¿Cuántos de ustedes dirían that it's probably God's will for my life that I preach the gospel? que es probablemente la voluntad de Dios para la vida del pastor que él predique el evangelio? All right, half the room. Mitad del cuarto. Okay. Está bien. The other half needs to hear me preach more. La otra mitad quiere escucharte predicar más. I believe that God's will for my life is for me to preach the gospel. Yo creo que la voluntad de Dios para mi vida es que yo predique el evangelio. Do you think it's God's will for me to be holy? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios para If que you el think pastor it's sea God's will for santo? me to be holy, raise your hand. Si crees que la voluntad de Dios que el pastor sea Okay. santo, levanta tu mano. Everybody raise their hand. Todos levantaron su mano. Yeah, that's good. Eso es bueno. If we look at it objectively, Si lo miramos objetivamente, I would say this. yo diría esto. Preaching is a calling, El predicar es un llamado, but it's absolutely and completely secondary pero es absolutamente y completamente secundario to my primary call.
a mi llamado primario which is to be holy. y principal, que es ser santos. It's a who before a do. Es un quién antes de un hacer. God's will for me La voluntad de Dios para mí is to have integrity. es tener integridad. And God's will for me La voluntad de Dios para mí is to not be conformed to the world, es que no sea conforme al mundo, but be transformed by the renewing of my mind. pero ser transformado por la renovación de mi mente. Then, Y luego, and only then, y solo luego, I'll be able to test and approve what his will is. podré probar y aprobar cuál es su voluntad para mí. God's will for my life is to die to my selfish desires, La voluntad de Dios para mi vida es que yo pueda negarme a mis deseos egoístas to live for his glory, y vivir para su gloria. to love you all well. Amarlos a ustedes bien. God's will for me La voluntad de Dios para mí is to lay down my life, es que yo dé mi vida, to love Pastora as Christ loves the church. que yo pueda amar a su pastora como Cristo ama a la iglesia. God's will for me La voluntad de Dios para is mí to live a life es vivir una vida in front of my children frente a mis hijos that inspire them que los inspire a to live a ellos life for the glory of a God. vivir una vida para la gloria de Dios. Preaching Predicando is a secondary calling. es secundario y es un llamado secundario. Living a holy life is my primary calling. Viviendo una vida santa es mi llamado primario. And so if you think about that, Así que si lo piensas, I could be the greatest preacher in the world, puedo ser el predicador mejor de todo el mundo, but I neglect my family. pero no atiendo a mi familia. I'm not in God's will. No estoy en la voluntad de Dios. I could be the greatest preacher in the world, Puedo ser el mejor predicador del the mundo, most successful, world-renowned preacher in the world. el predicador más exitoso alrededor de todo el mundo. But if I don't love my wife Pero si no amo a mi esposa the way Christ loves the church, de la manera que Cristo ama a la iglesia, I'm a failure. soy un fracaso. And if I had time, Y si tuviese tiempo, I'd go crazy on Christians me iría y me convirtiera en una locura sobre los cristianos who are more worried about being right than bearing fruit. que están más preocupados en tener la razón que dar fruto. Oh, that hit some of y'all. Eso les dio a algunos de ustedes. They are very quiet today. Están bien calladitos hoy. Very Presbyterian of you all today here. Están muy presbiterianos hoy. Hope that's okay. They're safe too. No te preocupes, ellos son salvos también. You're so busy making a point Estás tan ocupado en tratar de hacer tu caso that you're not making a difference. que no estás haciendo la diferencia. We'll save that for another preaching. Eso lo vamos a guardar para otra predicación. If I had more time, I'd preach it now. Si tuviese más tiempo, lo predicaría ahora. As for my life, Pero por mi vida, I could do whatever I wanted to do with my career, yo hubiese podido hacer lo que yo quisiera con mi carrera. but if I'm not holy, Pero si no soy if santo, I don't have integrity, si no tengo integridad, if I can't be an integral pastor, si yo no puedo ser un pastor íntegro, then I shouldn't be a pastor, no debo de pastorear. because that's a secondary calling Porque es un llamado secundario to me being holy. a yo ser santo. It is also your primary call. También es tu llamado principal. What's your job? ¿Cuál es tu trabajo? Don't overcomplicate it. No lo compliques demasiado. Be holy. Sed santos. There's no one perfect, No hay nadie perfecto. and there's no perfect career path for you. Y no hay una carrera perfecta para ti. Just stay in His will. Mantente en su voluntad. Is there one perfect place to live that's God's will? ¿Habrá un lugar perfecto que esté en la voluntad de Dios para yo vivir? Maybe, Quizás, maybe not. quizás no. Here's a big one. Aquí está la grande. Is there one perfect person for you to marry that's God's will? ¿Habrá una persona perfecta para que te cases que será la voluntad de Dios? Hate to break your romance, I gotta tell you. Estoy aquí para quebrar tu romance porque te lo tengo que decir. The answer is no. La respuesta es no. I can prove it to you. Te lo puedo comprobar. How many of you know someone that obviously completely married the wrong person? ¿Cuántos de ustedes saben de alguien que completamente se casó con la persona equivocada? Don't raise your hand if it's you. No levantes la mano si eres tú, Please. por favor. You know, Ustedes saben, your cousin Butch married Betty. tu primo se casó con Betty And when Butch married Betty, y cuando tu primo se casó con Betty, all hell broke loose. todo el infierno se estremeció They're not married anymore. y ya no están casados. So guess what they did? Entonces, ¿sabe lo que hicieron? They messed up the whole system. Dañaron todo el sistema. Think about it. Piénsalo. One wrong marriage Un matrimonio equivocado ruined everything. daña todo. Think about it.
Piénsalo. So God's not choosing one perfect person for you to marry. Entonces Dios no está eligiendo una persona perfecta para que tú te cases, As much as he wants to be perfecting you to become more like Jesus. sino que Él quiere perfeccionarse en ti para que te parezcas y seas más como To treat Jesús. the person that you are married to or the person that you're going to marry Para que trates a la persona con la cual estás casado o la persona con la cual te vas a casar, as Jesus calls you to love them. como Jesús llama a que le ames. Okay. ¿Está bien? Say amen or say ouch, but say something. Help me Diga here, amén, o people. diga ay, o diga algo, ayúdenme. Paul said this in his word, 1 Corinthians 10:31. Y'all must be Pablo hungry. I'm dijo gonna let you esto go. en 1 de Corintios 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Whatever you do, Lo que hagas, wherever you live, donde quiera que vivas, live there for the glory of God. vive ahí para la gloria de Treat Dios. your neighbors Tratad a tus vecinos with the love of Jesus con el amor de Jesús. instead of driving in your house and never talking to them. En vez de entrar en tu casa y jamás darte a conocer con tu vecino. Wherever you're dating, Con el que sea que estás en un noviazgo, date with integrity tienes que hacerlo con integridad and purity y pureza and the fruit of the y Spirit el fruto del Espíritu and in an honorable way y de manera honorable for the glory of God. para la gloria de Dios. If you're married, Si estás casado, be married for the glory of God. estén casados para la gloria de Dios. What does that look like? ¿Cómo se ve eso? When you're getting ready to go in a fight, Cuando estás a punto de entrar en una pelea, fight fair. tienes que pelear justamente. Because fighting unfair doesn't bring glory to God. Porque el pelear injustamente no le trae gloria a Dios. Aleluya. Vete para acá. The Lord is speaking. Señor está hablando. Wherever you work, Donde quiera que tú work trabajas, there for the glory of God. trabaja ahí para la gloria de Dios. If you apply for the internship Si aplicaste para ser un interino and you want the internship, y tú quieres que es ser interino, but you don't get the internship que te den esa posición y no te la dan, because God didn't allow you to get the internship, porque Dios no lo permitió and because someone didn't see how amazing you were, y porque alguien no vio cuán maravilloso tú eras, and then you go to grad school, y después te vas a buscar tu maestría. go to the grad school for the glory of God. Ve y busca tu maestría para la gloria de Dios. And don't be mad at the one door that God shut. Y no te enojes con la puerta que Dios trancó. Because before he opens the next door, he has to close the one behind you. Ya, porque antes de abrir la próxima puerta, él tiene que cerrar la puerta que está So detrás you're de going to ti. learn to praise him in the hallway. Así que vas a aprender a adorarle en el pasillo. If you mow yards on the weekend, Si estás cortando la grama los fines de semana, you better make the best, straightest, most amazing lines to the glory of God. más vale que haga las líneas más derechitas, más lindas para la gloria de Dios. You're a finishing carpenter, right? Si terminas en la carpintería, ¿verdad? Be the best finishing carpenter for the glory of God. Sé el mejor carpintero para la gloria de Dios. Whatever it is you do, Lo que sea que tú haces, whatever it is that God has called you to do, lo que sea que Dios te ha llamado a hacer, be ready to exceed the expectations of those that you are serving. estén listos para sobrepasar las expectativas de aquellas personas que Dios te ha llamado a servir. Because when you do that, you do it for the glory of God. Porque cuando haces eso, lo haces para la gloria de Dios. You're a business owner. Eres empresario. Treat people well. Trata a las personas bien. Add value. Añade valor. Be generous. Sé generoso. Believe in others Creer en otros. for the glory of Para la God. gloria de Dios. If you're changing dirty diapers, Si estás cambiando pañales sucios, do it for the glory of hazlo para God. la gloria de If you're Dios. taking your kids to Costco because you're homeschooling them, Si estás llevando a tus hijos a Costco porque es la gira de que le estás llevando, do it for the glory of God. hazlo para la gloria de Dios. Whatever you do, Sea lo que hagas, stay on the plan. mantente en el plano. Whatever you do, Lo que sea que do hagas, it for the glory of God. hazlo para la gloria de Dios. Because we all want God in our future, Porque todos queremos a Dios en nuestro futuro, but tomorrow's not guaranteed. pero el mañana no está garantizado. In fact,
para decirle más. when you think about it, Cuando lo piensas, the only time that you can serve Jesus for certain is today, right now. el único tiempo que puedes servirle a Dios verdaderamente es hoy y ahora. Okay, Pastor, Está bien, pastor. I get it. Entiendo. That makes sense. Eso hace It's sentido. more about a who than it is a do. Se trata más de quién y no de hacer. And God's will for me is to be holy. I Y understand. la voluntad de Dios para mí es que yo sea santo. Yo entiendo. Good. Qué bueno. What I want you to do this week, Lo que quiero que hagas esta semana. I just want to slow it down for a little bit. Quiero bajarle la velocidad por un momento. I want you to ask God, Yo quiero que tú le preguntes a Dios, where is it that you want me to conform? Where is it that you want me to conform? Where is it that you will conform me to be like Jesus? I'm sorry, I messed that up. ¿en qué área quieres conformarme para que sea más como Jesús? In what area do you want to transform me so that I could be more like Jesus? ¿En qué área quiere transformarme para que yo pueda ser más como Jesús? Pride, El orgullo, anger, el enojo, lust, lascivia, greed, avaricia, insecurity, inseguridad, doubt, duda, fear, temor, whatever it is. lo que sea. Let's open up to God. Vamos a abrirnos a Dios. Where do you want me to conform to be more like Jesus? ¿Y dónde es Dios que tú quieres que yo me conformes o que tú quieres que yo sea conformado para parecerme más a Jesús? Let God speak to you. Deja que Dios te hable. I know where God needs me to improve. Yo sé dónde Dios necesita que yo mejore. And I know I can't do it alone, so I hired a therapist. Y yo sé que no lo podía hacer solo y por ende, yo ahora tengo un terapeuta. He's amazing. Es maravilloso And he helps me. y él me ayuda And he speaks into my life. y habla sobre mi vida. Because I want to be more like Jesus. Porque quiero ser más como Jesús. And the only way to do that Y de la única manera de hacer eso is to be holy. es de ser santo. If you were to write down all the areas that God tells you to work on, Si tú fueses a escribir todas las áreas que Dios te dice que tienes que trabajar, it may be a long list. quizás sea una lista muy larga. If I were to ask you to tell me, your list might be longer. Y si yo te preguntaría a ti, que me dijeras a mí, tu lista quizás sería más larga. And that's okay. Y eso está bien, Because I'm going to take that to God. porque yo le voy a llevar eso a Dios. And God loves me so much Y Dios me ama tanto a mí, that he will meet me where I am, que Él me va a encontrar donde estoy, but not leave me there. pero no dejarme ahí. Come as you are. Ven tal y como estás. But God loves you too much to leave you as you are. Pero Dios te ama tanto para dejarte estancado como estás. And you may say, but Pastor, I got really big plans for the future. Y quizás digas, bueno, pastor, yo tengo unos planes muy grandes para mi futuro. That's good. Eso es muy bueno. Happy. Estoy contento You por should ti. have a plan for your life. Tú debes de tener un plan para tu vida. I say this to my clients all the time. Le digo esto a mi clientela todas las veces. People don't plan to fail. Las personas no se preparan para fallar. No, they don't plan to fail. No se preparan para el fracaso. They fail to plan. Ellos fallan en planificar. So have a plan, Entonces tengan un plan, but submit it to God's will pero sométeselo a la voluntad de and Dios. adjust it where it needs to be Y adjusted. tienes que ajustarlo donde tiene que ser ajustado. And the only way to do that Y de la única manera de hacerlo is how? es cómo, Is getting to know his heart. es pudiendo conocer el corazón de Dios. The Bible says that where there is no vision, the people perish, right? La Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo parece. I want to make a big perece. difference. Quiero hacer una gran diferencia. I want to be a success for the glory of God. Quiero ser exitoso para la gloria de Dios. I want to be able to give more. Quiero poder dar más. I want to do big things. Quiero hacer cosas muy grandes. So let me tell you how to do big things in the future. You ready for this? You Déjame decirte cómo hacer cosas más grandes en el futuro. ¿Estás listo para want to do esto? big things in the future? ¿Quieres hacer cosas grandes en el futuro? Do small things for the glory of God today. Tienes que comenzar haciendo cosas pequeñas para la gloria de Dios hoy. When we get stronger in the gym,
Cuando nos ponemos más fuerte en el gimnasio, you don't go stack up all the 45s tú no vas y buscas todas las pesas de 45 libras and start trying to lift it. y tratas de comenzar a ejercitarte That's con ellas. foolish. Eso es tontería. You start with the 5s Es una locura. Debes de comenzar con las pesas de 5 or the 2.5s. o de 2.5. And little by little, you get stronger. Y poco a poco vas poniéndote más fuerte. Same thing here. Es lo mismo aquí. We want to get stronger in the Lord. Queremos ser fuertes en el We want to Señor. know His will for our life. Queremos saber su voluntad para nuestras vidas. Draw closer to Him. Queremos ponernos más cerca a Él. Do little things today Comienza con pequeñeces hoy so you can do great things in the future. para poder ser cosas grandes en el futuro. Because if you're faithful in the small things, Porque si eres fiel en las pequeñas cosas, He'll give you great things. te va a to dar cosas grandes para hacer. do. He'll trust you with more. Te confiará con más. Pastor, easy for you to say. Pastor, es muy fácil para que tú lo Because digas you, así. Pastor, y'all been doing big things. Maybe, I guess. Porque, según ustedes, yo y el pastor estamos haciendo cosas grandes. Pues está bien. Debatable, but if you say so, Si tú lo dices, I receive it. yo lo recibo. Let me tell you what my pathway here was. Déjame decirte cuál fue el camino hasta ya llegar aquí. Lots and lots and lots and lots of small things. Muchas, pero muchas pequeñeces. Years and years of small things. Años tras años de cosas pequeñas. I get emotional just thinking about it. Y me pongo emocional en solo pensarlo. Everything we had to go through to be here today. Todo lo que tuvimos que atravesar para estar aquí hoy. All the blessings, Todas las bendiciones, but all the suffering. pero también todo el sufrimiento. All the joy, Todo el gozo, all the tears. todas las lágrimas. Little things, Cosas pequeñas, small moments momentos pequeños, that have all added up to this moment. que todos se han sumado a este momento. You want to know a little secret? ¿Quieres saber un secreto pequeño? This is only for you and the online family, okay? Esto solamente es para ti y la familia en línea. You ready? ¿Están listos? Sometimes A veces, the small things las pequeñeces are the big things. son las cosas grandes. Yeah. And enduring what can be a difficult husband is a big thing. Y tener que perdurar y permanecer lidiando con un hombre que es un poco difícil, un esposo un poco difícil, puede ser algo grande. Y la pastora dice amén. And pastor says amen. Dealing with a difficult wife Tener que lidiar con una esposa difícil, might be small, quizás sea pequeño, but it's a big thing. pero es una cosa grande. Amen. Amen. God bless you. Dios te bendiga. Kids are beautiful and they're lovely and they're Nuestros cuddly. hijos son preciosos y son muy amorosos y nos gusta estar con ellos. But when they're throwing a temper tantrum, Pero cuando están un poco enojados kicking and screaming, y están tirando como un comportamiento que están tirando patadas y puños, try not to laugh as my daughter looks at me. tratando de no reírme mientras nuestra hija nos mira, It can be tough. puede ser difícil. But the fruit of the Spirit is patience. Pero el fruto del Espíritu es paciencia. And instead of putting them through a wall, you hug them. Y en vez de cogerlo y alzarlos y tirarlo en contra de la pared, tú los abrazas. Small things Las cosas pequeñas are actually the big things. son las cosas grandes. So as you close your eyes and bow your heads, Entonces, mientras cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros. Father, would you help us as a church, Padre, ayúdanos como iglesia, every single one of us, cada uno de nosotros. to help us live faithfully for you today, Ayúdanos a vivir fielmente para ti to hoy. seek your kingdom first Buscar tu reino primero and its righteousness, y su justicia, so that everything else will be added on to us. para que todo lo demás sea añadido hacia nosotros. As you're praying there, Mientras estás orando ahí, here in person and online, aquí en persona y en línea, with your eyes closed, heads bowed, nobody should be looking around, con please. tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, nadie debe de estar mirando, por favor. Those of you that are followers of Jesus, Aquellos de ustedes que son seguidores de Jesús, maybe not all of you are, but those that are, quizás no todos son, pero aquellos de ustedes que sí son,
How many of you genuinely want to be faithful in the small things? ¿Cuántos de ustedes genuinamente quieren ser fieles en las cosas I pequeñas? see your hands. Raise them Veo up. sus manos, veo sus manos. Yeah, leave them up for a second. Déjenlas alzadas por un momento. If you're online, just type it in the Si comment estás en section. línea, ponlo ahí en los comentarios. I want to be faithful to God in the small things. Quiero ser fiel a Dios en las cosas pequeñas. Please leave your hands up. Dejen sus manos alzadas. Make this an act of worship unto the Lord. Haz esto como un acto de adoración hacia el The Señor. Bible says we should lift holy hands unto the Lord. La Biblia dice que debemos de alzar manos santas al Señor. Maybe worship as you lift your hands there unto God. Quizás adorar ahí mientras levanta tus manos a Dios. Let him know you love him. Dejarle saber cuánto le amas. Let him know you want to surrender to him. Dejarle saber que quieres rendirte a Él. We worship you, God. Te adoramos, Dios. We thank you that you've called us to live a holy life, Te damos gracias que nos ha llamado a vivir una vida santa. not because we deserved it, No porque lo merecíamos, but because you displayed your grace pero porque tú demostraste tu gracia for us para nosotros through Jesus. a través de Jesús. He forgave our sins, El perdonó nuestros and now we're pecados. called to be set apart, Y ahora somos llamados a ser apartados, to be different. a ser diferentes. We are pilgrims and foreigners in this world, Somos extranjeros y en este mundo, ambassadors of a message from heaven. embajadores del reino y del mensaje del So cielo. God, Así que Dios, before we get hot and bothered about tomorrow, antes que nos molestemos sobre el mañana, help us to live for you today. ayúdanos a vivir para ti hoy. Say this with me if you will. Decid y repetir esto conmigo With si your pueden. hands lifted up. Con tus manos alzadas. Just say it with me, okay? Decirlo conmigo, ¿está bien? Whatever I do, Lo que sea que yo haga, I'll do for the glory of God. lo haré para la gloria de Dios. Whatever I do, Lo que yo haga, I'll do for the glory of God. lo haré para la gloria de Dios. Empower your people, Lord. Empodera a tu pueblo, Dios. And we pray this in Jesus' name. Y oramos esto en el nombre de Jesús. You can put your hands down, but keep your eyes closed. Pueden bajar tus manos, pero mantengan sus rostros cerrados. Let me talk to you if you don't know Jesus as your personal Savior and Lord before I wrap up. Déjame hablarte a ti si no conoces al Señor exclusivamente como tu Señor y Salvador antes de yo terminar esta parte. You're not following Jesus. No estás siguiendo a Jesús. And I want you to be honest Y quiero que seas honesto, because some of y'all grew up around the church porque algunos de ustedes crecieron en la iglesia, and you grew up believing in God crecieron creyendo en Dios and you grew up expecting God to be in every facet of your life. y crecieron con la expectativa de que Dios esté en cada faceta de sus vidas. But something happened Pero algo sucedió, because head knowledge never turned into heart knowledge. porque el conocimiento de tu mente nunca se convirtió en el conocimiento de tu And I corazón. want you to be honest Quiero que seas honesto and I want you to call it what it is. y quiero que lo llames tal y como es. You're not set apart. No eres apartado, You're not letting the Holy Spirit purify no you. estás dejando que el Espíritu Santo te purifique, You're not letting Jesus live for you today. no estás dejando que Jesús viva para ti hoy. What do you do? ¿Qué haces? Let me tell you that there is no condemnation for those that are in Christ Jesus. Déjame decirte que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. And today He wants you to be in Him. Y hoy Él quiere que tú estés en Él. He's so good Él es tan bueno that He sent His Son. que envió a su Hijo. God sent His only Son Dios envió a su único Hijo to suffer a death a sufrir de una that muerte He did not deserve, que no merecía, so that you could be put in favor with His Father. para que tú pudieses ser puesto en favor con su Padre. And today, here and online, Y aquí hoy y en línea, if you say, you know what, I need to be forgiven tú by God. dices, ¿sabes qué? Yo tengo que ser perdonado por Dios. I want to get my life right with God. Quiero arreglar mi vida con Dios. If today Si you hoy say, I want to be right with God, tú dices, yo quiero estar bien con Dios, would you raise your hand on the count of 3 levanta tu mano al contar a 3 and say, I want to come back home? y decirle, yo quiero regresar a 1, 2, casa. 3, raise your hand. 1, 2 y 3, levanta There tu you mano. go. Ahí Amen. estás. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Okay. You can put your hands down.
Pueden bajar sus You manitas. can open your eyes. Pueden abrir sus You ojos. can pick your heads up. Pueden levantar su You can rostro. stand on your feet. Pueden ponerse sobre sus We're pies. almost done. Ya casi estamos terminando. I need you to do me a favor. Necesito que me hagas un I favor. need you to look at your neighbor Necesito que mires a tu vecino and say, neighbor, y decirle, vecino, do you want me to go to the altar with you? quiere que yo vaya al altar contigo. And if you raised your Y hand, si levantaste tu mano, or you should have, o hubieses levantado I tu want mano, you to say yes. quiero que le digas que sí. If you raised your hand, and I saw who raised their hand, Si levantaste tu mano, vi quien levantó la mano. I need you to come right up here right now. Necesito que vengas aquí ahora mismo. Don't make me go back and grab you. No hagas que yo vaya y te busque. Ask him, do you want me to go to the altar Pídele, with you? ¿quieres que yo vaya al altar contigo? And if the answer is yes, Y si la respuesta es sí, come up, come up, come up. ven, 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 Come up. ven. Oh, they're Ven, coming. Let's ven, celebrate. están Let's viniendo. celebrate, Vamos people a of celebrar, God. vamos a Let's, celebrar. we could do better Vamos than a that. Let's celebrar. celebrate. Let's Podemos celebrate. hacer mejor que eso. Celebremos, celebremos. Everybody up here, everybody up here. Aleluya. How many are thankful that Jesus still saves? ¿Cuántos han agradecido que Dios todavía salva? Gracias Dios. Gracias Dios. Come forward, please. I'm just going to give you a little bit of oil. Representative of the Holy Spirit. It's good to see you. Representando el Espíritu Santo. If I can't touch you, you're too far from Si me. no te puedo tocar, estás muy lejos de mí. Aleluya. Te adoramos, Señor. Can you hook me up? Te adoramos, Señor. Ven aquí, por favor. Dios te Te bendiga. adoramos. Just half a squirt. I can't touch you, you're too far. Si no te puedo tocar, estás muy lejos. Hi, baby. Te bendecimos, Dios. Did I get everybody? Te exaltamos. Church, extend your Señor. hands this way. Iglesia, extienda sus manos hacia adelante. And I would love it if you all prayed this prayer with me, eyes closed. Amaría si todos dijéramos esta oración con ojos cerrados. Say, Father, Decid, Padre, thank you gracias for loving me. por amarme. Thank you Gracias for your Son por tu Hijo, who died for my sins. quien murió por mis pecados. Thank you Gracias that you did not forget me. que no te olvidaste de mí. You did not forsake me. No me desamparaste And in fact have saved me. y me has salvado. Today, Hoy I give you my life. te doy mi vida. Make it new. Hazlo nuevo. It's not my own. No es mía, It belongs to you. te pertenece a ti. Baptize me and seal me Bautízame y séllame with your Holy Spirit con tu Espíritu Santo so that I may live for you forever. para que yo pueda vivir para ti por siempre. Write my name in the book of life. Escribe mi nombre en el libro de la vida Don't ever erase it. y no lo borres jamás. I want to live for you Quiero vivir para ti, since Jesus died for me. ya que Jesús murió por mí. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen Amén and amen. y amén. Give a shout unto Dale God. un grito de alabanza a Dios. Jesus still saves. Jesús todavía salva.